Nosotros somos el grupo 7 y nos correspondió el caso Lotus. Nuestro grupo está conformado por Brenda Núñez, Daniela Sánchez, Gabriela López, Juan Sebastián Zuluaga y Victoria Arenas. Eh, Primero que todo, vamos a hacer un breve resumen de los hechos del caso Lotus y posteriormente responderemos a varias preguntas. La primera, si la costumbre es un acuerdo tácito entre estados. La segunda, responderemos si cuáles son los elementos para que se conforme la costumbre internacional. Y por último, hablaremos acerca de en qué casos la extensión puede engendrar una costumbre. Para esto, doy paso a mi compañero Juan Sebastián para que nos hable acerca del caso Lotus. El caso Lotus se da el 2 de agosto de 1923 en un contexto internacional, en el continente europeo. El conflicto se da por la colisión de dos navíos con banderas de diferentes países. Hasta la medianoche, uno de ellos, el francés denominado SS Lotus, y el otro, el turco, denominado Bozkurs. El destino del navío francés era Constantinopla, hoy en día Estambul. En la colisión perecieron 8 personas del navío turco, pero asimismo socorrieron a 10, entre ellos su capitán Hassan Bey. Al desembarcar en Constantinopla, el comandante francés, el teniente Demos, informó del suceso a la Cancillería de Francia como al jefe de puerto. Sin embargo, un día antes de partir, la policía turca, por órdenes del fiscal en un interrogatorio, arrestan preventivamente al capitán Demos, lo que genera notas diplomáticas entre los dos países que al final del ejercicio llegan a un acuerdo para que el caso se lleve en la Corte de la Haya. El desenlace de los hechos de este caso toma el conflicto entre los dos estados porque cuando el teniente Demos, que era el capitán del navío francés, desembarca en Constantinopla, eh, y al ser pues interrogado, el fiscal determina que, de acuerdo con la ley 765 del 1 de marzo de 1926, que era el Código Penal turco, que decía que cualquier extranjero que, aparte de los casos contemplados en el artículo cuarto, cometa en el extranjero un delito en perjuicio de Turquía o de un nacional turco por la cual el derecho turco prescriba una pena de privación de libertad no inferior a un año, deberá ser sancionado de acuerdo con el Código Penal turco, siempre que su arresto se lleve a efecto en Turquía. Dicha pena puede ser rebajada a un tercio y en vez de la pena de muerte se podrá aplicar una pena a 20 años de trabajos forzados. No obstante, en dichos casos, el juicio solo se iniciará a requerimiento del ministro de Justicia o a petición de la parte afectada, lo que genera relaciones pues, tensionantes entre los dos estados y notas diplomáticas por parte de Francia para que el teniente Demos fuera juiciado en cortes francesas. Sin embargo, lo que la República de Turquía planteó en su momento fue mandar el proceso a la Corte en La Haya, para que en la Corte definieran pues el tema jurisdiccional, eh, dándole pues cabida al caso y solucionando y dirigiendo el problema pues que surgió entre los dos estados. Dentro de los hechos también es importante dejar claro que este caso, el caso Lotus, ha sido considerado como uno de los pronunciamientos básicos por parte de los tribunales internacionales para comprender la realidad del ejercicio de la soberanía estatal. De este caso y de esa soberanía se han derivado principios que han servido para la base del derecho internacional, como el reconocimiento, por ejemplo, del ejercicio de extraterritorialidad de la jurisdicción penal de los estados. Eh, Para hablar sobre la costumbre internacional, vamos a tratar el caso Lotus.
pero de este hablaremos después de responder a la pregunta sobre si la costumbre internacional es el resultado de un pacto tácito entre los estados. Para contestar esta pregunta, recurrimos al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en el cual se estipula que todas las controversias que lleguen a esta Corte Internacional deberán ser solucionadas en derecho, lo que quiere decir que deberán de ser utilizadas las fuentes del derecho para solucionar este tipo de controversias. En el numeral B de la misma, encontramos que la costumbre internacional es considerada una fuente, pues se aplica como una prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Esto indica que la costumbre es una fuente a través de la cual se podrán resolver estas controversias. La costumbre internacional se crea de manera involuntaria, pues esta nace de la práctica constante y que con el tiempo se adopta de manera repetitiva y se da aceptación en la misma. Se convierte en un derecho, en derecho por la repetición y aceptación de la misma. Hay dos elementos de los cuales les hablarán un poco más tarde, que hacen referencia al elemento material y al opinio juris que deben de ser necesarios en la costumbre internacional. Para hablar de los requisitos, hablamos de la aceptación y en general, la aceptación general y la uniformidad. La aceptación es que ésta sea incuestionable, por ninguno tenga que tener algún tipo de duda, pues aunque no esté expresa, se sobreentiende. Y la uniformidad se refiere a que sea una práctica constante que se aplica cuando hay casos análogos, es decir, que en cada tipo de casos análogos en la que pueda ser utilizada la costumbre, se utilice esta de la misma manera. Y por último, la convicción jurídica. La convicción jurídica es un requisito y a la vez un elemento, que también es conocido como la opinio juris, que se entiende como la certeza de obligatoriedad, es decir, que los estados la adopten como obligatoria. Para esto ya pasamos a decir que sí es realmente tácita porque no debe estar plasmada de manera explícita, sino que se adopta a través del tiempo y con la certeza de su obligatoriedad. Pasamos al caso Lotus, que es el caso concreto en el que vemos la costumbre un poco más aplicada. Bueno, para hablar específicamente sobre este caso, tenemos que la Corte, primero que nada, hace hincapié en que este es un proceso que se ha iniciado por una infracción penal y por ende ni la necesidad de tomar en cuenta las regulaciones administrativas ni la imposibilidad de aplicar ciertas sanciones disciplinarias pueden evitar la aplicación del derecho penal y las medidas penales de represión que pueda tomar y que pudo tomar mejor el Estado de Turquía. Entonces, podemos hacer hincapié en la convicción jurídica de la que hablábamos anteriormente, que conocida como la opinio juris. En cuanto al representante del gobierno francés, lo que hace es tratar de convencer a la Corte de que estos casos de colisión entre jurisdicciones en materia penal y en los tribunales criminales no se hace, porque mm, los estados han hecho una abstención de, de hacer este tipo de casos. Entonces, cada estado toma medidas penales dependiendo del caso y siempre ha sido en el estado pabellón, según lo que dice el representante del gobierno francés. Y por eso él aduce a que se da cuenta que este es el derecho internacional positivo que se ha venido practicando y porque da cuenta de un acuerdo tácito en que se ha realizado entre los estados. Pero en la opinión de la Corte, esta conclusión no se encuentra justificada y porque a pesar de que puede haber un número de casos que se den así, esta no puede llegar precisamente a ser una costumbre y un acuerdo tácito entre los estados, como le decía el gobierno francés, precisamente porque le hace falta este requisito de la convicción jurídica. Que es decir que no, los estados, sí se puede decir que los estados han hecho esta abstención de iniciar procesos criminales,
en un estado que no sea el estado pabellón, pero eso no significa que ellos estén obligados a actuar de esa manera y eso no significa que los estados tengan la convicción jurídica y de obligatoriedad de que eso es lo que deben hacer por una costumbre. Entonces, el hecho de poder hablar de una costumbre internacional respecto a eso está en que no se permite inferir que los estados tengan conciencia de obligación por esta situación, sino que, sino que simplemente se hace por otras razones que pueden estar implícitas en los diferentes casos, pero no por una convicción jurídica. En adelante se responderán y se hará más hincapié y se reforzará tanto los dos elementos anteriormente mencionados y también se hará énfasis en que por qué el hecho de esta abstención que se menciona en este apartado no se puede considerar como una costumbre. Me corresponde responder a la pregunta de qué elementos estima necesarios la sentencia para que exista una regla consuetudinaria de derecho internacional. Para ello es importante tener en cuenta cuáles son los elementos. Entonces, conforme al Manual de Derecho Internacional de Juan Miguel Terol, la costumbre según la concepción tradicional del proceso consuetudinario es el resultado del juego combinado de un elemento material y un elemento espiritual, también conocido como opinio juris, en el cual, conforme a este manual, el elemento material se refiere a un comportamiento o práctica reiterada, constante y duradera de los estados en situaciones de relevancia internacional. Asimismo, conforme a este manual, el elemento espiritual se refiere a la convicción de los estados acerca de la obligatoriedad de una práctica, de tal manera que esta práctica se termina convirtiendo en una exigencia normativa. Ya entrando a fondo con la respuesta a la pregunta, en la sentencia de Lotus dictada el 7 de septiembre de 1927, la Corte Permanente de Justicia Internacional afirmó lo siguiente, y es: las reglas de derecho que obligan a los estados proceden por tanto de la voluntad de estos, voluntad manifestada en convenciones o usos aceptados generalmente como consagrando principios de derecho. Teniendo en cuenta esta cita y el Manual de Derecho Internacional Público de José Miguel Terol, en este pronunciamiento se puede percibir que la Corte establece que para que exista una regla consuetudinaria del derecho internacional, se debe cumplir con los elementos material y espiritual. Material en cuanto se realice una práctica o uso aceptado por los estados, así como se menciona en la cita, y espiritual, haciendo referencia a la voluntad manifestada de los estados de reconocer un uso o práctica como obligatoria. Ahora vamos a responder a la pregunta de en qué casos la abstención engendra una costumbre. Para esto nos vamos a basar en la revista Derecho Público, en el artículo Importancia de la jurisprudencia internacional en la determinación de la existencia de una norma consuetudinaria, escrito por Sánchez en 2018, en donde nos definió la costumbre, pues incluido lo que ya nuestras compañeras nos comentaron con anterioridad, como una práctica entre las naciones que es aceptada por estas como derecho. Y para esto, entonces, también debemos tener en cuenta que Oppenheim nos dice que hay unas características esenciales, y es que debe ser un hábito inequívoco y continuo que bajo la convicción del derecho internacional se considera que es correcto y obligatorio. Es decir, que estas características incluyen los elementos que ya con anterioridad nos han estado comentando mis compañeras sobre la uniformidad, el elemento subjetivo, el elemento objetivo, la opinión juris y demás. Tal modo, otra de las personas que Sánchez cita en este artículo nos dice que debemos entonces establecer un método inductivo para poder inferir la regla general, en la cual se establece mediante los patrones de eventos
que realizan los estados y el opinion juris empíricamente observable. Es decir, que se deben revisar dos cosas por parte de la Corte. La primera es que la mayor cantidad posible de estados frente a un hecho particular establezcan una conducta uniforme y generalizada. Y la segunda es que la conducta exhibida por estos estados se deriva precisamente de que la perciben como obligatoria dentro de sus actuaciones. Es decir, que no la deben ver meramente como una abstención, que es el caso particular del que estamos hablando, sino como que vean como obligatoria esa abstención precisamente para mantener la convivencia entre los estados. Entonces, en el caso particular, siendo con todo lo anterior que hemos visto, entonces vamos a leer la cita que nos hace Sánchez y nos dice que aun cuando las pocas decisiones judiciales que pueden encontrarse entre los casos conocidos fuesen suficientes para aprobar en los hechos las circunstancias alegadas por el agente del gobierno francés, esto solo demostraría que los estados frecuentemente, en la práctica, se abstienen de iniciar procesos penales, más no que estos reconocen que tal abstención es obligatoria, pues solo si la abstención estuviese basada en la conciencia de los estados de que existe una obligación de abstenerse, sería posible avalar de una costumbre internacional en tal sentido. Esta última parte, una obligación de abstenerse, es precisamente el opinion juris, que es algo que la Corte evaluó en este caso, pero no lo encontró, y por tanto estableció que el hecho alegado no les permite inferir que entonces los estados tengan conciencia de tener un deber de abstenerse en el caso de iniciar procesos penales cuando se dan en conflictos como el que estamos hablando de la colisión de dos barcos en territorio pues, extranjero. Entonces, por esta razón, pues nosotros vemos que efectivamente la abstención sí puede generar una costumbre, pero en el caso particular nos sirvió para establecer en qué ocasiones definitivamente la abstención no genera costumbre y cuándo sí. Y de esa forma la Corte nos establece que la forma en que se puede generar una costumbre debido a la abstención de los estados es únicamente cuando ésta se considere un deber para ellos. Es decir, que lo realicen porque tienen un sentido de obligatoriedad de esa abstención. Siendo así, entonces vamos a dar paso a mi compañero Juan Sebastián Zuluaga para que haga las conclusiones finales del caso. Bueno, como lo dijeron mis compañeras en las conclusiones, podemos ver que la Corte concluye que no existe un principio internacional de derecho que no permita a Turquía llevar el proceso del teniente Demus. Para esto, la Corte investiga a fondo los precedentes, doctrinas y hechos, incluyendo el mismo acuerdo especial firmado por las partes en octubre de 1926, por lo que resuelven afirmar la competencia que tiene Turquía a llevar el proceso, que dicho proceso no viola los principios de derecho internacional, así como tampoco tiene un deber de abstenerse de hacer un proceso penal como tal.